Recuerdo que era muy borroso y para mí no había pregunta que yo pudiera hacer, ¿no? Que pueda no tocar fibras que yo no comprendía, ¿no? Como no, creo que todas las mujeres tenemos historias de violencia porque vivimos en un sistema patriarcal, es la verdad, ¿no? Pero el nivel de violencia que ellas habían vivido era incomprensible. Y recuerdo que queríamos hacerle preguntas porque era un encuentro para poder crear los textos a partir desde sus denuncias y no se me salían las palabras. O sea, porque yo había hecho mi tarea, todas teníamos nuestras preguntas, todas preparadísimas, pero nadie te prepara para eso, nadie. No te, además, creo que no podemos prepararnos para eso, ¿no? Y recuerdo que lo único que me dediqué fue a escucharlas. Un país en guerra. Invasión a cuerpos y territorios. Que la verdad se sepa. Por memoria histórica, justicia y reivindicación de las mujeres. Caso Manta. Violencia sexual durante el conflicto armado interno en el Perú. Hoy contamos la verdad de las artistas que han acompañado a las mujeres de Manta. Sabemos que las tres han estado en distintos momentos del caso Manta y un poco para contextualizar y aperturar, queremos que cada una nos cuente qué es para ustedes el artivismo dentro de la lucha feminista. El artivismo, para el sentido que yo comparto del artivismo y con el que milito, es de unir el activismo con el arte, ¿no? Entendiéndolo en su máxima expresión, en sus máximas formas, interdisciplinariamente además, ¿no? Y en la lucha feminista, pues es el activismo con el arte, mezclándolo todo desde el eje y desde la mirada y los lentes violetas feministas. Es como para mí el resumen de lo que es el activismo feminista. Yo soy actriz, me considero actriz creadora. Soy parte de un grupo, ya tengo más de 42 años en el grupo. Y las mujeres en el grupo siempre hemos sido muy fuertes. Y en el proceso de trabajo hemos ido tomando conciencia de lo importante que el teatro puede reparar desde la escena, que vendría a ser como jugar, traer tu pensamiento, pasándolo por el corazón a la escena y juegas ese sueño, ¿no? Y haces realidad este sueño. Primero a nivel del escenario, pero ya lo practicaste. Más adelante ha aparecido el término, nos hemos empezado a inventar términos porque nos hemos diferenciado del teatro hegemónico, del teatro tradicional, ¿no? Y el teatro nuestro siempre tomó las calles, siempre tomó espacios más allá de las salas teatrales, porque el Perú no tiene salas teatrales. Entonces, en este peregrinar por todo el país, en este actuar en las plazas, en las canchitas deportivas, ¿no? Tú te vas dando cuenta que se establece una relación de vida diferente. Y dentro de este camino llegamos al feminismo. Ahí empieza a gestarse este otro término del artivismo, en donde ingresa muchísima gente. No necesariamente tienes que ser una actriz para ser una activista, como bien lo ha dicho ella. Estamos hablando de activar a través del arte. Y siendo también como las mujeres hemos empezado, de todo tipo de organización, hemos empezado a acuerpar nuestra lucha de otra manera. Y ahí nos hemos encontrado, ¿no? Nos hemos encontrado bailarinas, actrices, artistas plásticas, activistas, feministas, ¿no? En la necesidad de hacer un cuerpo de mujeres que pueda ayudar en lo que es nuestra lucha permanente por los derechos de las mujeres, ¿no? Creo que el arte y el activismo nos atraviesan directamente como mujeres migrantes, como mujeres que vienen de una construcción social, una cosmovisión andina que conecta y atraviesa no solo nuestras cuerpos, nuestros territorios, sino también cómo los habitamos, cómo construimos y cómo crecemos y luchamos desde ahí. Creo que ese es uno de los conceptos del activismo, ¿no? Cómo vinculamos el arte y nuestra creación, nuestros procesos de creación a través de la sanación, de la reconexión, del rehabitar espacios. Para mí el activismo ha sido este encuentro con mi herencia cultural, heredada por mi madre ayacuchana, por mi abuela huancaína,
por el linaje femenino que me hereda este conocimiento del color, de la forma, de la música y de la tradición. Y pues desde ahí parte un poco mi creación y mi conexión con el caso y con el arte en general, con los procesos creativos. También son un proceso de sanación personales y de búsqueda de identidad. ¿Y tú vienes de qué parte del arte? De las artes visuales. De las artes muralista. visuales, muralista. Sí. Maravilloso, claro. Sí, hace poco hemos hecho un mural del caso Manta en Fiteca, en Comas. Y aquí nos encontramos bordadoras, pintoras, actrices, bailarinas, ¿no? Yo creo que eso es lo maravilloso del feminismo, ¿no? Y de encontrarnos en esta lucha por nuestros derechos, pero también cuando logremos recuperar la memoria histórica de las mujeres que han luchado antes de nosotros, y tú sientes que tu pequeña lucha tiene sentido, ¿no? En este gran río que corre, ¿no? Y yo también me parece maravilloso lo que dices de inventarse nuevas palabras. Nos estamos inventando permanentemente porque fuimos eliminadas, fuimos sacadas de la historia. Hay un planteamiento, ¿no? Machista, patriarcal, de desaparecer la memoria de la mujer, fragmentarla. Entonces sí me parece muy importante ese término artivista, ¿no? Sí. Acuerpar, o sea, todas las palabras que nos estamos inventando para nuestra lucha, ¿sí? Sentipensar, ¿no? O sea, y pensaba en cómo además no solo el artivismo feminista te permite pues crear desde el arte o reinventar, significar términos, sino también buscar nuevas formas para encontrarnos entre mujeres y disidencias, ¿no? O sea, para mí ha sido fundamental también entender el artivismo feminista desde la gestión cultural y desde la gestión comunitaria, ¿no? Que es fundamental es encontrar y crear espacios para sanar, como bien lo colocaba Kelly, ¿no? Y con nuevas formas, ya sea desde el arte o desde otros lados, porque entendamos también que el arte sigue siendo, o sea, si hablamos a nivel profesional, ¿no? Sigue siendo un privilegio, ¿no? Sigue siendo, a pesar de que haya más acceso, sigue siendo pues decidir estudiar y continuar una vida profesional como artista, ¿no? Entonces creo que es fundamental entender que el artivismo feminista es el espacio que te permite, independientemente de que cuentes con un título o que te reconozca como técnica de algo del arte, no necesitas eso, ¿no? Lo que necesitas es más mujeres y disidencias pues encontrándote y diciendo hagamos algo juntas para luchar contra el machismo, contra el patriarcado, pero juntas, ¿no? Y sobre todo, creo que también desde un enfoque popular, ¿no? Que es también algo que vemos poco. El enfoque popular, comunitario, el cómo adaptamos estas creaciones también a realidades muy distintas a la nuestra. Y en ese sentido quería enlazar con la siguiente pregunta, que es ¿cómo ustedes llegan al caso Manta? Si de repente antes habían escuchado, ¿cuál es su primera conexión con el caso? Nosotras en el 2005, dentro de este camino de las mujeres del grupo, yo vuelvo a mirar a mi hermana, que ambas somos miembros de Viascani muchísimos años y hemos participado en muchas obras del grupo y seguimos haciéndolo, pero nosotras dos no habíamos hecho necesariamente algo, ¿no? Entonces, remirando a nuestras ancestras, a nuestras abuelas, una de nuestras abuelas fue ¿no? Huanuqueña, la otra fue Ancashina, ¿no? Recuperando este lado de la sierra del Perú, porque Viascani tiene un acento muy fuerte en el suroriente, ¿no? Pero nosotros estamos como en la sierra central hacia el norte. Y entonces decidimos empezar a hacer relatos y empezamos a buscar relatos de las diosas. Nos metimos en toda una investigación, las diosas andinas, la mujer considerada divina y humana, ¿no? Y montamos una serie de cuentos, tanto amazónicos como andinos, los mostramos a nuestros compañeros y de repente Miguel, que es director del grupo, llega con un sobre, ¿no? Y nos dice, qué interesante, se han tenido que ir tan atrás para empezar a hablar de sus ancestras, ¿no? Pero nos acaba de llegar este documento de Demos, ¿no? Noticias, remesas y recados de Manta. Quizá el díptico de este trabajo podría ser mucho más contemporáneo,
Por lo que veo, son como testimonios de mujeres de Huancavelica. Y nos llevamos el documento. Estábamos trabajando Débora y yo con Fidel Melquiades, un compañero del grupo que tenía sobre todo lo que es la concepción plástica, y entonces empezamos a leer el documento y nos quedamos mudas, muy tocadas, porque para mí este documento, donde escriben psicólogas y abogadas, ¿no?, era el momento en que tú te das cuenta que una abogada puede acompañar un caso muchos años, y que necesitas entonces un soporte psicológico también, ¿no? Entonces nos conmovió mucho, y sobre todo nos conmovió ver la historia del cuartel Pilcahuasi, y que el Pilcahuasi siguiera en pie, con todo lo que había pasado ahí. Entonces nosotros decidimos hacer un trabajo donde nos tumbábamos Pilcahuasi, ¿no? Y algo que nos llamó muchísimo es cuando dentro de los testimonios dice: sacando las puertas, sacando las calaminas de nuestras casas derrumbadas, nos obligaron a hacer el cuartel. Entonces mi abuelo fue carpintero, ¿no? Entonces yo tengo muchos muebles de mi abuelo, mi papá también fue carpintero. Entonces yo me imagino esa puerta que le hubiera hecho mi abuelo, que yo siempre la vi en mi casa, ¿no? Y que de repente me obligan a ponerla al cuartel y que detrás de esa puerta me violen, ¿no? Entonces lo primero que hicimos, el primer impulso fue ir a comprar una puerta como la que habíamos visto en las comunidades campesinas, y empezamos a trabajar sobre eso. ¿Qué pasa detrás de esa puerta? Compramos una campana, porque también Pilcahuasi robó la campana del colegio para llamar a la gente a que trabajara obligada. Y también iban por las casas a arrancarles y a quitarles sus animales. Y luego traían a las chicas al cuartel. Entonces, esto nos dio otro lado. Teníamos ahora historias de mujeres y decidimos pegarnos al testimonio literal, usar las palabras que estaban aquí en los testimonios. E hicimos ese primer trabajo. Hicimos un trabajo de 10 minutos pensado en la calle, ¿no? Y fue muy duro, muy lacerante. Y a los pocos meses tuvimos la oportunidad de conocer a 2 de estas señoras en un encuentro de mujeres que habían sido violadas en el conflicto armado interno, tanto del norte, del sur. Fue un encuentro en Lima, en donde vinieron como 25 mujeres, y entre ellas 2 mujeres de Manta, ¿no? Y pudimos presentar el trabajo y las señoras nos testimoniaron, ¿no? Y la primera parte de ese trabajo era muy fuerte, era arrancar la puerta después de dar el testimonio, quitarle el diablo zapateando encima, ¿no? Y terminar. Y ellas nos dijeron: no termina ahí, no termina ahí, hay que llevar la puerta a la casa, hay que limpiar. O sea, nosotros hemos ido creando la obra conforme nos encontrábamos, no solamente con las señoras de Manta que iban a esos encuentros, sino con todas las mujeres que venían de diferentes partes del país. Y yo siento que fuimos creciendo, ¿no? Fuimos llorando con ellas y fuimos descubriendo de que la acción no tenía que revictimizar, ¿no? Que la acción tenía que limpiar y tenía que plantear en qué estamos, ¿no? Y estamos en la lucha y seguimos en la lucha, ¿no? Y entonces, ¿cómo cambiar esa puerta? La lavamos en escena, la florecimos en escena, ¿no? La trajimos, pusimos naranjas, o sea, fue un proceso de años, ¿no? Conforme hemos ido conociendo el caso, pero para mí ha sido muy importante esta conexión con Demos, que Demos nos mandara esto. Seguramente mandaron a muchos lugares, pero justo llegó en el momento en que nosotras queríamos los testimonios de mujeres de ahora, ¿no? Yo también formo parte de un grupo de teatro, de una asociación cultural de arte feminista que se llama Trenzar, y que de hecho Yuyashkani son pues nuestros referentes, ¿no? O sea, Anita ha sido mi profesora. y bueno, yo conozco el caso Manta ya cuando estaba en la universidad y por el feminismo. O sea, fue mi acercamiento al feminismo que me permitió pues conocer el caso. Y recuerdo que las compañeras de Demos nos invitan para una serie de acciones
iba a ser se estaba exigiendo el juicio oral en el 2015. Se estaba exigiendo el juicio oral, pero no se acercaba a nada. Entonces, en el 2016, 10 años después, inicia el proceso del juicio y nosotros creamos una intervención en el espacio público que lo que servía era para acompañar a las señoras a dar su testimonio, a las mujeres demanda a dar su testimonio. Y lo que servía esta intervención, si bien era para acompañar y reforzar, servía también como para protegerlas de tal forma que ellas podían pasar y ya no la prensa o las personas que iban a atacar del lado de los agresores, ¿no? Porque también estaban invitados las familias de los agresores, no las atacaran, ¿no? Entonces servía como para protegerlas también, y fue esta acción que nos permitió de hecho estar en esta mesa con esas señoras en un desayuno después de uno de esos días, porque fueron varios meses, durante varios miércoles en la mañana veníamos, que estaba dentro de la campaña de un hombre no viola y que pasó a ser un Estado no viola, ¿no? Y recuerdo que hicimos varias acciones, teníamos el símbolo del reloj, ¿no? Porque eran más de 30 años esperando justicia, y fue en esta mesa pues que ellas nos comparten sus testimonios para poder crear las intervenciones, para poder crear la obra, que luego pues de crear las intervenciones dijimos, esto no puede acabar acá, ¿no? Tiene que ser una obra. Y nos juntamos y la armamos con Trenzar, y recuerdo mucho estar sentada acá tomando desayuno y que ellas nos hablaban. Además estaba uno de los hijos, ¿no? También estaba presente. Entonces recuerdo que era muy borroso y para mí no había pregunta que yo pudiera hacer, ¿no? Que pueda no tocar fibras que yo no comprendía, ¿no? Creo que todas las mujeres tenemos historias de violencia porque vivimos en un sistema patriarcal, es la verdad, ¿no? Pero el nivel de violencia que ellas habían vivido era incomprensible, y recuerdo que queríamos hacerle preguntas porque era un encuentro para poder crear los textos a partir desde sus denuncias, y no se me salían las palabras, o sea, porque yo había hecho mi tarea, todas teníamos nuestras preguntas, todas preparadísimas, pero nadie te prepara para eso, nadie. Además, creo que no podemos prepararnos para eso, ¿no? Y recuerdo que lo único que me dediqué fue a escucharlas. Y hacía mis repreguntas eran a lo que ellas decían, ¿no? Nada fue Alondra tratando de colocar una premisa, un concepto, un tema, nada, ¿no? Fueron ellas hablando, y recuerdo que ellas nos han acompañado en todo el proceso, además de creación de Mantivilca Memoria Escénica, que es esta obra que creamos a partir de sus testimonios. Ellas iban a los ensayos para ver si estaban de acuerdo, leyeron el texto, lo primero que hicimos fue leerles el texto, nos dieron sus comentarios, luego en los ensayos nos daban, además gracias a Demos es que podían ellas ir, porque no vivían en Lima, ¿no? Entonces recuerdo, súper difícil poder ofrecerles un espacio, ¿no? Que se sientan plenamente cómodas, porque igual es una temática que las traspasa, pero su deseo de ellas de denunciar era tan grande. Recuerdo que nos decían, gracias por poder gritar lo que nosotras no podemos gritar, ¿no? Porque una de las veces que hacíamos era solo pararnos a gritar, ¿no? A gritar, porque ese nivel de desesperación y de frustración nos llevaba, ¿no? Y creo que ellas nos han enseñado muchísimo, creo que nos siguen enseñando, además luego he podido compartir con ellas también en otros espacios, y bueno, fue así que creamos la obra, y luego la obra tuvo una temporada, luego estuve en el Museo de la Memoria en el LUM también, pudimos difundirla, yo recuerdo mucho que eran tal vez personas de mi edad, pero no solo de mi edad, sino de diversas, generacionalmente no tenían ni idea de lo que pasaba con el caso, ¿no? Porque además lo pusimos en Miraflores, en una casa que se llamaba Casa Pausa, y habían afiches por todos lados, y el afiche era bastante simbólico, entonces tú no sabías. Me acuerdo que llegaba gente y decía, yo vine porque acá decía Mantivilca y yo soy de Manta, pero no tenía idea de que esto pasaba en Manta, ¿no? Entonces eso nos enseñaba que todavía pues había mucho más que visibilizar, ¿no? Fue allí donde entendí qué era la justicia simbólica, qué eran las reparaciones simbólicas y por qué eran urgentes, ¿no? Por qué eran necesarias, y cómo la justicia legal o real, que justicia porque ni existe, ¿no? No puede ser lo único,
porque la sociedad también tiene que ser responsable de dar una reparación, ¿no? Luego de eso hemos podido acompañarlas en diversas jornadas, hemos creado también con Demos las jornadas de poesía por las mujeres de Manta, acá en Huancayo también. Hemos podido compartir, creo que con más personas esta historia. También hemos viajado fuera de Lima y del Perú para compartir un poco esta investigación, pero en verdad es en contar cómo hay una forma de hablar de la violencia sexual, denunciar la violencia sexual, pero también es una invitación a que más personas puedan hacerlo desde sus espacios, ¿no? Como yo creo que es fundamental denunciar, visibilizar desde el arte, ¿no? O sea, para mí el arte es esto, ¿no? Nace para esto, pero creo que hay muchos más casos de violencia hacia la mujer que deben ser también visibilizados desde el arte. Y para mí, como Alondra, que no se haya encontrado justicia para el caso Manta es un reflejo de cómo hasta ahora, o sea, ahora no encontramos justicia a las mujeres, ¿no? O sea, para mí es un espejo. Si no encuentra justicia el pasado, pues el futuro no vamos a llegar a un equilibrio, ¿no? Mi acercamiento, mi conocimiento del caso Manta se da desde mi vínculo con el feminismo y con el movimiento social y mi conexión con el arte un poco para sanar y entender la violencia estructural desde espacios fuera de Lima, porque yo soy ayacuchana, mi madre es ayacuchana, migramos en conflicto y recuerdo mucho que ella llora y canta en quechua todo el tiempo, entonces era un poco mi búsqueda de entender qué había pasado, ¿no? Entonces más o menos ahí conocí la violencia sistémica que sufrimos las mujeres también de provincia y que es totalmente invisibilizada. Y pues muchos años después, las compañeras de Demos me hacen la invitación para visibilizar el caso, que es ahora en el 2022. Y creo que es un inicio un poco de repensar desde las artes plásticas y desde mi proceso como mujer que crea cómo retratas algo así, ¿no? Creo que me puse a pensar cómo se retrata la violencia, cómo no se revictimiza la violencia, porque también he sido víctima de violencia sexual y pues de esta violencia sistémica patriarcal, como dicen las compañeras. Y también he sentido revictimización, entonces no quería recaer de nuevo en esto de pues las víctimas sufren todo el tiempo y las víctimas necesitan esto. Y estaba pasando por un proceso en el que yo quería conectarme o conectar mi lucha desde el amor, ¿no? Siempre decía, ¿por qué no puedo crear y sanar desde el amor? Y pues ahí me encontré con el caso y con este mural para visibilizar el caso y pensé que debería conectarlo desde el amor, ¿no? Desde la poesía y desde que todos estos años que han pasado, si bien las compañeras fueron víctimas de algo totalmente doloroso, que este proceso ha sido acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en el mural que hacemos de Manta y Vilca, no solo es un mural de un archivo fotográfico hermoso que se hace en los 80, sino también está rodeado de flores, de aves, de colores y de formas que nos acompañan a las mujeres andinas a pesar de las violencias y a pesar del dolor. Vivimos rodeadas de las flores, de las aves que cantan y de las canciones que sanan y del color que pues nos da la vida. Entonces mi creación y mi proceso para conectarme con el caso fue desde poder sanar, desde poder decir aquí estamos, aquí resistimos y aquí habitamos el espacio porque intervenimos un espacio en la calle, un muro del espacio público que muchas veces nos es, las mujeres estamos relegadas al espacio doméstico y el espacio público es un espacio peligroso para nosotras, un espacio de acoso o de invisibilización. Entonces el salir a la calle, tomar los muros, pintar, intervenir y llevar una fotografía que fue en Manta en los 80 y decir estas son las mujeres que no solo sufrieron violencia sino que también están rodeadas de un montón de amor, de alegría, de color y de formas que es parte de la cosmovisión andina y que nosotros los migrantes traemos al Lima. O sea, no solo venimos nosotros y nuestras tristezas y dolencias, traemos todo el color, todo el puki ahí, como dice Anita, y todas las formas que transforman esta ciudad gris, ¿no? Entonces,
mi conexión y mi creación y mi proceso creativo nace un poco desde ahí, desde reexistir y resanar la violencia con la forma, con el color y con los pinceles y los lienzos. Creo que a partir de ahí empiezo a sentir una cercanía y una reconexión también con las compañeras y con el arte. Y ahí yo quiero comentar algo, porque Kelly y Emilia y yo estuvimos haciendo el mural. Y algo bien curioso es que veíamos que toda Fiteca tenía muralistas hombres, o era, no sé, una mujer, un hombre, pero nosotras éramos las únicas que éramos todas mujeres muralizando desde el amor, y como dices, sí, habían muchos colores, habían pajaritos en el mural, pero era muy fuerte eso, ¿no? O sea, ver que sí se retrataba en los otros murales la cuestión de clase, la cuestión popular, porque está en la balanza, en comas, pero esa violencia sistemática que nosotras sentimos no estaba retratada del todo, y lo veíamos solamente con los muralistas, que eran casi todos hombres, y bueno, nosotras ahí a un ladito pintando, pero creo que eso fue muy importante también para el caso. Algo que quiero agregar es que para hacer la construcción del mural yo hice una investigación de las flores que se encuentran, que rodean el espacio de Manta y Vilca, y una de las cosas que me encontré que me parecieron muy poéticas fue el chihuahua, ¿no? El chihuahua es esta ave andina que va de laguna en laguna, en las lagunas de los Andes, y pues me hizo mucho sentido el traerlo, porque somos... Al final las compañeras son como estos chihuahuas que van de un lado a otro en búsqueda de justicia, y nosotras también somos aves acompañando como a este proceso de migración y de reencuentro y de búsqueda de justicia, que creo que es un poco lo que hacemos ahora. Uh-huh. Yo quería compartir también que nosotros, al ser grupo, una de las riquezas más importantes es el repertorio. Entonces, Caipunco está en repertorio y constantemente se hace, ¿no? Entonces, hemos podido estar en Guatemala, hemos estado en Argentina, hemos estado en España con la obra, la ofrecemos, la ponemos, y es muy documental, o sea, mantenemos el lado del documental. Yo al comienzo hago una introducción, hablo del libro, hablo del caso, en qué está, siempre tratamos de saber en qué está. Y recuerdo una gira en Sevilla, que visitamos 6 casas donde se juntan las mujeres a tejer, a hacer labores, a cocinar, ¿no? Entonces eran espacios como de este tamaño, y ahí hicimos la obra, ¿no? Y recuerdo la función como las mujeres del pueblo, ¿no? Sevilla es una de las ciudades de mayor feminicidio que hay en España. Es terrible la violencia de los hombres allá, ¿no? Y entonces yo recuerdo que estábamos haciendo la obra y las señoras estaban tejiendo y estaban viendo, y de repente decía, pero qué dolor, pero qué es eso, ¿verdad? Estás escuchando, escuchas, ¿no? O sea, hacer la obra al lado de ellas, que iban expresando lo que iban sintiendo, ¿no? Y que eso yo sentía que era pero muy fuerte, ¿no? Porque estábamos hablando de una violencia del sistema, una violencia de las Fuerzas Armadas que fue dirigido, ¿no? Que es parte, pero por otro lado estábamos en medio de mujeres que también sufren violencia, ¿no? Y feminicidio. Entonces yo siento que la obra, que el arte o el mural, por ejemplo, que tú me dices, ¿no? O sea, que llega de otra manera, el arte tiene otros canales, despierta, hace otras conexiones, ¿no? Porque estas señoras están tan lejos, y sin embargo pudimos levantar un testimonio ahí, ¿no? Y una conexión entre mujeres. Entonces, me parece a mí importantísimo lo de que este trabajo haya empezado a calar en los artistas, ¿no? Y en el trabajo de ustedes, en Manta y Vilca, que son como las dos jóvenes, ¿no? Y ahora en el mural que me dices del Fiteca, ¿fue en este último Fiteca? Sí, ha sido en el de ahora, este año. Y cuando la gente se acerca, preguntaba, o hay fecha, o hay... ¿no? Totalmente, lo que genera el mural es una conversación directa en el espacio público, ¿no? Es muy diferente a una galería.
que normalmente los artistas plásticos están acostumbrados a ser el artista y no obtener ninguna respuesta del espectador, pero en el mural pasa todo lo contrario, es una conversación constante del proceso, un acompañamiento y una creación colectiva, porque en un mural siempre viene alguien y te dice puedo pintar, y obviamente es una creación de muchas manos y de muchos sentires, y entonces vas en el proceso de creación, que son varios días o semanas, vas contando qué pasó, cómo pasó, y la gente siempre decía ¿y quiénes son? ¿Y por qué? ¿Y qué? Entonces les contábamos, y muchos niños, recuerdo, había muchos niños en Fiteca, sentían que era algo bonito, pero que a la vez era algo duro, ¿no? Algo fuerte de procesar. Y creo que pues el arte nos da esos acercamientos hacia la sensibilidad, ¿no? Hacia lo más íntimo, hacia la perspectiva de me gusta esto, pero pues va más allá de lo que puedo ver. Claro, y en ese camino de sanación, nosotras agregamos al final naranjas en la puesta. Sí, pero también es como que estas mujeres, después de poner la puerta, regresarla a su casa y florecerla, era como parir, como que la tierra pare, no solo la mujer, ¿no? Sino la tierra vuelve a dar, y la naranja, el olor de la naranja te tranquiliza, ¿no? Entonces entregamos las naranjas a todas las mujeres que están y les pedimos cortarla con la mano en una sola hebra, ¿no? Porque la abuela nuestra las cortaba en una sola hebra y las colgaba en una pitita en la cocina para hacer el té, ¿no? Y entonces de repente todo se empieza a llenar en olor de naranja, ¿no? Y como no hay naranja para todas, se empiezan a partir, a compartir, mientras escuchamos la música de Huancavelica de la fiesta de la Navidad. También agregamos eso, porque hay niños, ¿no?, que nacieron, niños que fueron tirados en el camino como piedras en el camino. Usamos piedras con los nombres de estos niños, ¿no? Pudimos alcanzar nombres a lo largo de todos esos años, que la obra se ha seguido ajustando, ¿no? Pero sí, el último momento, la última etapa de los últimos años, esa presencia de la naranja, del olor, del compartir con el otro, de llevar el sabor después de un testimonio tan fuerte, tan difícil para nosotras las mujeres, ¿no? Y ahí de repente, Ana, no sé si nos puedes contar, Yesenia nos había mencionado que la obra estaba dividida en partes. Si nos puedes contar un poco sobre las partes de la obra que crearon ustedes. La primera se pegó mucho al testimonio, ¿no? Y yo estoy documentando, yo documento, tengo un libro en base al testimonio que dice el señor que hacía los registros de nacimiento. Él dice que escondió porque se voló el puesto de salud, se voló todo. Y entonces él, cuando se vuela a la municipalidad, guarda el cuaderno de registro. Entonces nuestra acción comienza ahí. Yo me levanto, quito en medio de piedras y las hojas y levanto. Y digo, el registrador del pueblo escondió el cuaderno, ¿no? Y él cuenta que solamente llegaron mujeres a registrar a los hijos. Y así comienzo, ¿no? Y de repente la puerta se abre y sale Débora, que está embarrada, toda llena de barro, ¿no? Al comienzo no era así, ¿no? Al comienzo ella salía, ella era el personaje y yo era la que documentaba, ¿no? Pero estaba vestida igual que ella, ¿no? Pero más adelante una señora en una de las funciones de esta primera parte nos dijo: yo me siento sucia, yo quiero abrirme acá y jalarme y sacarme porque el dolor lo tengo acá. Otra me decía: yo tengo el dolor acá y soy sucia. Entonces la siguiente función, al año siguiente del encuentro, Débora se embarró, totalmente se llenó de barro, ¿no? Y hubo necesidad de crear una segunda parte. En esa primera parte ella aparece llena de barro, como la testimoniante, como la actriz, y yo voy testimoniando. Y entonces toco una canción que conseguimos de Ayacucho, ¿no?, en quechua, que habla del camión de los militares. Es una canción que dice: ya llega el carro del convoy del militar, corre porque te van a llevar, ¿no? Esa canción encontramos. Entonces ella canta eso,
¿no? Y al final regresa, cierra la puerta y yo toco la puerta, pido ayuda a la gente, abro la puerta, la saco y entre las dos sacamos la puerta y la llevamos al medio y la tiramos y ahí la limpiamos, ¿no? Y ahí acababa la acción, ¿no? Luego apareció una segunda parte. Como ya Débora estaba llena de barro, ¿no? Decidimos, y cuando las señoras nos dijeron, pero no quedó ahí, ¿no? Se tumbó pero hay que regresar la puerta a su lugar, ¿no? Entonces regresamos la puerta al lado opuesto, la lavamos, ¿no? Y después la lavo a Débora. Sacamos el agua, ¿no? Y la lavo, la ayudo a lavarse sus piernas, sus brazos, ¿no? Y la ayudo a cambiar su ropa. Y ella se cambia de ropa, a una ropa nueva. Y yo la ayudo a peinarse, ¿no? Yo soy ella en realidad, pero soy también la que se identifica con ella. Y entonces, entre las dos, acaba esa parte y luego entramos a la casa, ¿no? Y ahí apareció la tercera parte. Cómo florece esa casa, si ya le habíamos puesto flores, si ya esta mujer entraba y Débora tiraba aguas de flores. Entonces, en esa tercera parte, ella sale con una canasta llena de naranjas y empieza a rodarlas, a entregarla al público y recordamos el lugar de donde sacamos, porque ahí hay piedras, ¿no? Y porque ahí también está la campana del colegio, también está en el testimonio, ¿no? O sea, ellos habían usado la campana y la campana era terrible porque cuando sonaba tenían que ir al cuartel todos. Y ahí es donde agarraban a las mujeres también, ¿no? Entonces nos vamos para el lado de allá, Débora rompe una naranja y rocea las piedras que están con los nombres de los niños con el jugo de la naranja. Y luego decimos un texto final, ¿no? Decir, estas mujeres ahora fueron acusadas por los hombres de su pueblo, ¿no? Fueron acusadas por sus perpetradores de haberlos provocado, ¿no? Fueron abandonadas por sus maridos, fueron acusadas por el Poder Judicial como mentirosas. Y terminamos diciendo, hasta hoy prevalece la impunidad, ¿no? Y nos metemos a la casa y cerramos, ¿no? Y ahí gritamos, ¡ay, ay, ay! ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerza!, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Y sacamos los cuerpos, o sea, como que la casa revienta de mujer, ¿no? Y luego conversamos con la gente. Entonces, aparecieron esas tres partes. La primera, pero fue el impulso, trabajar con los testimonios directos, ¿no? Y yo quiero leer un pedacito del comienzo que fue tan fuerte, porque cuando tú abres ese libro, lo primero que encuentras es esto, ¿no? Es esto de acá. Dice, ya en el año 1983, eran todos esos problemas. En esos tiempos nosotros no podíamos encontrar siquiera la comida ni el sueño. Cuando dormíamos, nuestros ojos estaban abiertos. Nos preguntábamos si estábamos muertas o vivas. No sabíamos si estábamos sanas o heridas. Seguramente nos moríamos media hora y después revivíamos. Después nos aumentaban el castigo. O sea, esos testimonios de ellas y de la comunidad son demasiado, ¿no? Que hayan violado a todas las niñas mayores de 12, que haya pasado todo el ejército por ellas, que hayan violado a ancianas y que las hayan llevado ahí, ¿no? A ese cuartel construido con los residuos de todas las casas, ¿no? Entonces, sí, así fueron creciendo estas tres partes y ahora las mantenemos así. Y cada vez que nos piden o es posible ofrecer la función, la ofrecemos. La ofrecemos porque nos parece una enseñanza de vida y ahora, como está planteada la sanación también, ¿no? Y la sanación no solamente energéticamente para las compañeras y para este pueblo, sino también para nosotras. Porque todas hemos sufrido vejámenes, ¿no? Y todas las mujeres que están viendo la función también. Sí. De muchas maneras, ¿no? Entonces te permite en algún momento que te dé rabia, en otro momento puedes llorar y en otro momento te consuelas con el olor, ¿no? Entonces son una serie de cosas que fueron naciendo en nosotras con mucho llanto también, ¿no? Pero con mucha alegría, ¿no?
Y tuvimos también oportunidad de actuar para los hijos. Una vez hubo un encuentro solo de los hijos, ¿no? Y pudimos llevar la obra para los hijos, ya jóvenes, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Son muchos años, ¿no? Y Ana, de repente alguna intervención del público que hasta ahora te quede, alguna pregunta o alguna reacción de alguien del público. Mira, en Ecuador, en una función, se levantó una señora, una actriz, ¿ya? Llorando, y dijo: yo quiero denunciar la violación de mi hija por un técnico, luminotécnico, en la cabina de luces. Nunca lo conté, porque su hija ya tenía 22 años, y esto pasó cuando ella tenía 11 años. Hizo el testimonio llorando de pie. O sea, creo que testimoniar el caso de ellas no es solo energéticamente acompañarlas y hacer la denuncia, sino que tú levantas, rompes barreras que el sistema nos pone, ¿no? Que no lo digo por mi mamá o no lo digo por mi tía, ¿qué van a decir? No, yo ya me olvidé, o nos lo hemos olvidado, y de repente hay algo que te llega y recuerdas el hecho, te invade, porque son heridas lacerantes, ¿no? Que tienes que curar. Como la señora me decía: a mí me duele acá, yo me siento sucia, ¿no? Porque así te hacen sentir, ¿no? Entonces, eso fue muy fuerte para mí. Una compañera de teatro que yo conozco, ¿no? Y conozco a su hija, ¿no? Y ella se la denuncia ahí y empezamos a seguir el caso hasta llegar donde el violador, ¿no? O sea, es así. Y yo digo, yo no hice la obra para eso, pero arrancó, le destapó a ella, ¿no? La destapó, ¿no? Le dio esa fuerza, ¿no? Le dio la fuerza cuando vio ahí, ¿no? Y la naranja y la flor y el esto, ¿no? Eso yo diría, ese momento, ¿no? O las españolas, ¿no? Las españolas después conversando y hablando de los maridos que le pegan y que ellas no pueden dejar. O sea, estoy hablando de señoras mayores, ¿no? Entonces yo sí creo que la obra levanta, ¿no? No sé en el caso de ustedes si pasó algo, seguramente. Sí, justo ahora pensaba en cómo, bueno, yo no he visto la obra de ustedes porque porque recuerdo que no es tan fácil de que la monten dentro del repertorio en la casa. No, en la casa no. Nunca, claro. No, nunca le hemos hecho en la casa. Claro, entonces por eso es que no. Y pensaba en cómo igual hemos encontrado herramientas para sanar dentro, ¿no? Como nosotras, en el proceso. Recuerdo que llegar a la escena nosotras jugábamos con la idea de dos niñas, adolescentes, ¿no? Que una es Manta y la otra es Vilca, ¿no? Que representan a los pueblos de Manta y Vilca. Y que al inicio tú ves a las niñas jugar, o sea, ves a dos niñas pubers en su esplendor jugando, y luego se da la escena de la violación. Nosotras, la obra era queríamos que sea en una casa pequeña, para que se sienta, que la gente sienta, porque ellas cuando nos dieron el testimonio, nos hablaban de sus casas, ¿no? Y cómo la forma, el espacio de su casa era pequeño, y cómo eso las hacía cuando ingresaban los militares a sus casas a ejercer la violación sexual, cómo eso sentían que no podían escapar. Entonces nuestro deseo de querer que la gente sintiera eso como un viaje, como un viajante, fue de que sea en una casa pequeña. Entonces es como una instalación, ingresan desde el primer momento, pues reciben unos hilos rojos con unos testimonios que no se escucha, está como medio disociado, ¿no? Lo que está sonando, y lo primero que ven es a las niñas jugar, y luego recorre el público con las niñas, porque además es muy poco público, ¿no? Recorre toda la casa con estas niñas que van jugando, que ven a su madre muerta, que luego además son abusadas sexualmente, y luego cómo sanan el después, ¿no? Eso fue sumamente interesante porque la gente no aguantaba. En un momento nosotras, las actrices,
entran, encierran a la gente en un espacio pequeño y cierran las puertas y la gente no podía, o sea, se sentía era demasiado lo que estaba pasando, ¿no? Y en la escena de la violación, que además la gente la recibe acá, o sea, está acá, y la escena está pasando, y para esto nosotros jugamos con el vestuario, y como una de las actrices entra debajo del vestuario, y son imágenes, ¿no? Símbolos, símbolos, símbolos. Tenemos fotos de la reacción de la gente, que es entre voltear, no mirar, o cerrar los ojos, o las mujeres llorar hasta un punto que desconsuela, ¿no? Y para nosotras la escena más difícil, y siempre lo contamos, de hacer fue la de violencia sexual, que de hecho la pateamos hasta el final, ¿no? O sea, que no queríamos, y ahí fue que entendimos que a nosotras, como activistas, como creadoras, nos movía mucho, porque nosotras tampoco habíamos sanado abusos que habíamos vivido, ¿no? Entonces, en ese proceso, un día nos sentamos y dijimos, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no podemos narrar esta parte? O sea, no podemos estrenar sin esa parte, ¿no? Y fue allí, pues, que recuerdo que se desglosó muchas emociones de todas, ¿no? Además porque, como todo proceso teatral, tenía bastante proceso de investigación, entonces estábamos con yo me acuerdo que estaba con mis libros llorando, como cayendo en la gota de mis libros y decía, no. Pero fue súper necesario porque no solo éramos artistas feministas, activistas feministas, entonces crear un espacio de contención era fundamental. No era el proceso, ¿no?, en el que tienes a tu directora, a tu director, y te dicen, ya, dices este texto y luego chao, ¿no? Sino era entender que tenía que haber pausas, tenía que haber momentos en los que digamos, ya no puedo, un momento, no salgo. Y fue en ese momento que vimos que era necesario también un cierre de sanación. Y nosotras utilizábamos pétalos y aguas florida. Y Meida, quien es mi compañera y que hacía de Vilca, pues ella cura a su hermana luego de la violación y pasa por la gente y empieza a curar a todas las personas, ¿no? Les da a oler y empiezan a curar. Y ese momento, toda la gente, como de lo que tenían acá, lloraba. Mujeres, hombres, indistintamente de la edad. Aparte, el cuarto era chiquitito, o sea, la mitad de esto. La última escena. Y cuando terminaba la obra, que terminaba ahí nomás, el último texto era pronto amanecerá, hermana, pronto amanecerá, porque ellas nos hablaban de lo fundamental que eran los amaneceres en sus vidas. Porque eso les daba la ilusión de que iba a haber un nuevo día, ¿no? Entonces que ya iba a pasar lo que les estaba pasando, ¿no? Que cerraban sus ojos y decían, va a amanecer, esto va a acabar. Entonces, para nosotras fue fundamental que el proceso terminara con eso, ¿no? Termina y la gente no sabía qué hacer. Recuerdo que toda la gente se quedaba así, no sabían si aplaudir o no aplaudir. Recuerdo que los comentarios eran, no sabíamos si gente de teatro nos decía, Dieguito Lahoz, que es un amigo, ¿no?, un director de teatro, nos decía, es que chicas, yo no sabía qué hacer, o sea, no sabía si aplaudir o no aplaudir, porque me había parecido una bellísima apuesta, pero no podía aplaudir lo que había visto, ¿no? Entonces, y nosotras, está bien, porque de eso se trata, o sea, no queríamos, pero nos parecía interesante cómo te puede dejar así pasmado, ¿no? Y cómo el activar al espectador, a la espectadora como un viajante que lleva por todo el viaje y que vive la emocionalidad que está viviendo quien es la sobreviviente, desde el tacto, desde el olor, desde todo, o sea, de jalarlo, empujarlo, que sientas, ¿no? Todo eso pues despierta una sensibilidad que por más que no quieras tener, se abre, ¿no? Tal como lo colocas, hay algo ahí que se mueve, y pues sí, nos pasó varias veces que personas no podían controlar el llanto, entonces las invitábamos a quedarnos un momento ahí. Las actrices teníamos agüita de azar, terminábamos, porque era mucho, ¿no?, lo que se movía, el espacio era pequeño, entonces no había como que se salga de ahí, y nos quedábamos un momento con las personas allí. Para eso también fue fundamental que el proceso lo acompaña Mariel Tábara, que además de que trabajaba en Demos, era prima de Micaela, no, mi compañera, y es psicóloga feminista, y ella acompañó a las mujeres de Manta también, y nos ayudó a nosotras a entender el proceso artístico desde el feminismo, ¿no? Porque claro, ya habíamos creado cosas. Desde ahora creo que eso ha sido fundamental para todos los procesos que siguieron artísticos, ¿no? Comprender que si vamos a tratar violencia de género,
pues no va a ser la misma construcción, ¿no? Que requiere una pausa, requiere darle momento a canalizar el llanto. Creo que es fundamental eso, ¿no? El sanar y encontrar herramientas que cada una pueda, ya sea el agua florida, la naranja, ¿no? Tantos símbolos, pero que es necesario ese momento, porque somos nosotras quienes además vivimos esas violencias, ¿no? Y que de alguna manera también terminamos sosteniendo, porque lo que tú mencionabas ahora de estar en una habitación pequeña con un montón de personas, es toda la energía en el aire cargada de esas emociones generadas por la violencia. No sé si ahí, Alito, también nos puedes contar un poco sobre los procesos que llegan después, porque incluso ya en pandemia tratamos también de pensarnos en cómo volver a activar el caso Manta, en un contexto que nos tenía todas encerradas, agobiadas y también con altos índices de violencia sexual, que no es una novedad, pero digamos que se hizo más visible en ese tiempo. Sí, recuerdo que las compañeras maravillosas de Demos nos dijeron hay que seguir pues impulsándolo, pero ¿de qué manera lo impulsamos si no podemos salir de casa? Y recuerdo que hicimos una campaña en redes sociales, que es lo que pasó en toda pandemia, ¿no? Que se hacían pequeñas campañas que eran que la verdad se sepa, que era además la frase que se utilizaba para acompañar el caso Manta, ¿no? Que la verdad se sepa, porque lo que decían es que esa no era la verdad, ¿no? Era una verdad irreal, equivocada, ¿no? Entonces lo que decíamos era que esta verdad, que es la verdadera, se sepa, ¿no? Y en ese deseo decimos, ¿qué hacemos? Y una vez más, el grito fue nuestro aliado, y lo que hicimos fue convocar a distintas compañeras para que se tomaran una foto gritando. Y esas fotos las publicamos durante varios días con los hashtags, un video resumen y todo, pero lo que era súper interesante era que nos decían, ya, pero no va a tener sonido, no sé cómo voy a gritar, sí, pero haz como si gritaras y tomas la foto y todo, pero no, yo quiero gritar, pero no puedo salir de mi casa. Pero está bien, voy a tomarme mi foto y lo mando, ¿no? Pero siempre es un tema, yo creo que toca fibras más sensibles, ¿no? Siempre, y que además demoraba, porque muchas nos decían, ya voy a enviarlo ahora, y luego decían, no, ¿sabes qué? Porque me voy a demorar un par de días más, porque estuve pensando que no quiero gritar de esa forma, porque esto me lleva a gritar de una forma más desgarradora, ¿no? Y claro, lo que podría ser un poco absurdo no es que realmente el desgarro que vivimos, tal como lo decías, esto sentir que el cuerpo somatiza, ¿no? Está allí. Entonces también fue necesario comprender que iba a haber su tiempo de paciencia. Y los procesos de cada una, que es algo que nos pasa también a las mujeres, ¿no? Nuestros procesos cuando queremos denunciar o verbalizar algún tipo de violencia, sucedía exactamente lo mismo con las mujeres que se involucraban en el grito. Sí, tal cual. Pero gritaron. Sí. Y fueron un montón. Sí. Y luego hicimos la acción ya cuando la pandemia pasó, o fue, que era con gritos, ¿no? Que salíamos, pero era grito en silencio, ¿no? Porque además el caso pues sigue abierto, ¿no? Y lo siguen postergando, entonces ya tenemos que inventarnos nuevas formas de gritar o nuevas formas de hacerlo. Y luego sacamos también lo de los parlantes, ¿te acuerdas? Por Plaza San Martín. Claro, por Bicentenarias en Manta. Y que en realidad hubo también bastante respuesta de la gente, porque los parlantes tenían testimonios de las mujeres de Manta, pero en las voces de Alito y de Alondra. Y de Meida. Sí, y de Meida. Sí, y lo que hacíamos con estos testimonios es que, hacíamos una acción, que teníamos un libro, tenemos todavía un libro gigante, en nuestros sueños era más grande, pero es sí, y lo que en nuestros sueños queríamos que sean más, nos chotearon. Dijeron, chicas, no va a entrar en ningún lado. Y ese libro está firmado por varias mujeres que no necesariamente denuncian por violencia sexual, sino denuncian por otro. Por ejemplo, está firmado por Quilla Sotelo, ¿no? Está firmado por Victoria Vigo, está firmado por Sofía Carrillo, ¿no? Por distintas mujeres. La mami de Melissa también.
por Iris Alfaro, la hermana de Melissa Alfaro, entonces por distintas mujeres que denuncian y que exigen justicia, y luego ese libro lo llevamos también a Huancayo y más mujeres firmaron, y lo que busca ese libro es como ese libro de firmas en los que firmamos para que exista justicia por Manta, ¿no? Y caminábamos con ese libro inmenso mientras hacíamos una serie de acciones, y los parlantes donde se escuchaban los testimonios tenían una caja donde estaban escritos testimonios también. Entonces, claro, la gente pasaba y decía, ¿qué suena? Y aparte hacíamos imágenes, ¿no? Y fue en la Plaza San Martín hasta la sala penal. Y allí se detenían y nos pedían información. Recuerdo que nos pedían mucha información y para eso es fundamental los volantes o las cartillas, porque mucha gente todavía pues no sabe del caso, ¿no? Y luego pues hemos tenido la jornada de poesía, donde varias mujeres y de verdad eso me pareció súper interesante porque hicimos una en la Plaza San Martín, bueno, en Quilca, donde las niñas de la Biblioteca Miguelina fueron a leer sus poemas, ¿no? Entonces era súper interesante cómo era una propuesta intergeneracional, como debería pues de ser todo. Entonces tenías mujeres de 60 años leyendo su poesía y a ellas narrando su poesía, entonces era sumamente mágico como por una verdad que sabemos nosotras, que es la verdad correcta, ¿no? El lado correcto de la historia, estábamos allí muchas mujeres gritando desde nuestra forma, ¿no? Las artes plásticas son más introspectivas y este proceso que comentas de cómo es la sanación cuando hacen la obra de arte y el parar y el reconectarse, pues me pasó en el caso de Manta y me pasa con otros proyectos, pero de una manera muy personal y muy introspectiva. Entonces creo que el proceso de la sanación desde el arte es muy personal, ¿no? Es muy personal y la creación es desde mi amor, ¿no? O sea, les escucho y digo, wow, yo paso también los mismos procesos, siento mucha conexión con lo que dicen, pero como desde el lado muy personal, muy de memoria también, o muchas veces con mi madre, no siempre lo hablo con mi madre, ella es como mi sanadora, mi conexión con la tierra y mi raíz, entonces creo que desde las artes plásticas tenemos muchas cosas en común en cuanto al proceso de creación, de sanación y de pues dejarlo, ¿no? Dejar salir esto que nos ha atravesado y que está al final en un muro o en una obra, en un lienzo, en los colores. Pues eso quería. Ahora, cuando tú haces el mural, tú haces el diseño, el boceto, ¿no? Y después lo conversaron, porque intervinieron varias artistas que pintaron. No, fuimos yo y la compañera de Demos. Ah, ya. ¿Eran 3, 4? Sí, 3. La creación fue de Kelly en realidad. Claro, tu diseño. Claro. Y después lo dibujas en la pared. Ajá. Y de ahí pinta. Sí. Claro. Claro. Pero qué interesante, porque la realización fue colectiva también. Claro, es una realización colectiva. Es una creación de ideas colectiva también. En el proceso, como que juntas hablábamos, conectábamos. Y claro, la pintura también es colectiva, es verdad. Claro. No lo había pensado. El mural, El es, mural colectivo, es colectivo. Porque además entra alguien que primero prepara la pared. Ajá. Primero la prepararon Sí, la pared, preparamos ustedes la pared. mismas. Sí, nosotras. No, mismas. claro, o sea, es todo un proceso y comunal porque vienen, Porque te luego miran, conversan. pasan, Exacto. ¿no? Es una experiencia muy, muy, muy bella. Y además los vecinos, ¿no? Fue súper lindo hacer un mural en un espacio con vecinos que todo el tiempo te decían, ¿quieres un poco de agua? Un O gorrito por el sol. un gorro, sí. Ah, qué Todo el El señor tiempo. nos regaló unas gorritas. Ay, qué bueno. Sí, es verdad. El mural es una conversación directa con el espacio y con la gente. Muy Es un bien. diálogo, ¿no? Sí, Como lo es un colocas. diálogo constante. Y creo que hasta ahora se da el diálogo, porque se quedó y pues la gente sigue pasando y sigue hablando sobre eso y sigue conversando y sigue teniendo conversaciones directas con algo que ya para nosotros terminó como un ciclo, pero sigue, ¿no? Existiendo y coexistiendo cada vez que la gente pueda estar ahí. Independiente, Ajá, claro. independiente del artista y de la creación, está ahí para generar el debate. Y ahí conecto, cuando mencionas lo de las niñas que leen sus poemas, conecto con algo también que nos pasó con Kelly, que era que estábamos pintando y llegan unas adolescentes, pubers también, que se acercan y nos preguntan. Entonces les empezamos a dar la información sobre el caso, el rango de edad que en ese entonces tenían las mujeres de Manta, y muchas de ellas dijeron, pucha, sí, tenían mi edad. O sea, hubo un tema de identificación muy fuerte
Y luego en otra actividad que tuvimos acá en Demus, algunas de ellas vinieron y me dijeron, yo te conozco. Y yo, sí, ¿de dónde? Tú estabas pintando con dos compañeras más sobre el caso Manta. Y lo conocían y conectaban porque habían más adolescentes y empezaron ellas incluso a explicar un poco sobre el caso, ¿no? Entonces creo que igual el impacto que han tenido estas acciones desde diversos frentes, como hemos visto, ha sido muy grande, saliendo también un poco de nuestros círculos de derechos humanos que ya están un poco más concientizados, ¿no? Y conocen un poco más sobre el caso. Y para ahora sí finalizar, compañeras, quisiera hacerles una pregunta muy pequeña, pero claramente creo que a todas el caso Manta nos toca de una manera diferente porque tenemos procesos diferentes pero muy fuertes, ¿no? Y sí hay un antes y un después de que el caso Manta llega a nuestras vidas, porque nos invita también a repensar muchas cosas, incluso a repensar nuestra historia y la de nuestras ancestras. En ese sentido, quisiera saber qué es el caso Manta para cada una de ustedes, qué significa en sus vidas. Lo primero que se me viene a la mente es que más allá de la creación que me mueve muchísimo, ¿no? Y de las posibilidades que hay de crear, para mí verlas, conocerlas y saber que siguen luchando por justicia es, sin querer caer en lo romántico, ¿no? Inspirador. Es bastante inspirador y empoderador. Creo que es un ejemplo claro de que podemos luchar por nuestros derechos, ¿no? Y que podemos armar una comunidad que también luche por ellos. Entonces, en primera instancia, creo que eso es para mí el caso Manta, ¿no? Como estas mujeres que crean una comunidad para luchar, buscar y seguir luchando por justicia, por verdad, incansablemente, ¿no? Creo que eso es lo primero que se viene a mi mente. Me da coraje. Son casi 20 años que está dentro del repertorio de nuestro trabajo, ¿no? Y también la obra nos ha hecho acompañar el trabajo con el nacimiento del Guarmicuna Raimi en Cusco, ¿no? Nosotros fuimos invitados al Cusco por Huamán Poma de Ayala para conmemorar el día de la lucha contra la violencia a la mujer, un noviembre de hace 10 años, ¿no? Y llevamos Caipunco, y ahí nace el Guarmicuna, ¿no? Que es ahora un movimiento de mujeres venía de las artes escénicas que dialoga con mujeres de todo oficio, más allá del arte, ¿no? Y creo que eso es muy importante. O sea, cada vez que nosotros ponemos Caipuncu, algo surge, algo se mueve, algo se moviliza, ¿no? Y nos impele a hacer cosas, ¿no? Entonces, ellas para mí he personalizado el conflicto armado interno. Ha dejado de ser una cifra, 90.000, ¿no? Secuestrados, desaparecidos. Se ha convertido en ellas, ¿no? Estas mujeres, estas niñas, estas abuelas, estas mujeres que murieron, ¿no? Estas niñas que murieron. Entonces, sí, yo diría que me da coraje. Pues creo que me hace pensar mucho en lo que decíamos, cómo nuestras historias desde la colonización están construidas a través de la violencia hacia la mujer, la violencia sistémica hacia nuestras madres, abuelas, ancestras, y pues que prevalece hasta el día de hoy y que me da mucha pena, también mucho coraje y creo que mucha fuerza, ¿no? El verlas, el conocerlas, el poder ver su fortaleza, pues me da eso, me hace pensar en que seguimos nosotras las mujeres desde todos los espacios y de todas las trincheras resistiendo, creando,
reexistiendo, repensando nuestra vida desde esa fuerza, porque la violencia ha sido sistemática, ¿no? Cómo hemos venido surgiendo y cómo seguimos hoy aquí. Estamos en este espacio a través de todas las violencias que nos atraviesan y pues también son un ejemplo de lucha y de fuerza para mí. Creo que eso serían las compañeras. Esta segunda temporada llega gracias al apoyo de Interpares, Generalitat Valencia, CUSO y Canadá. Producido por Demos, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.